Bueno, entonces con los datos que ya tuvimos de la de la parte anterior, ya tenemos entonces momento de inercia con respecto a X, momento de inercia con respecto a Y y tenemos producto de inercia. Ok, ¿qué hacemos ahora entonces? Bueno, ubicamos en el centro, en el círculo de Moore, ¿ves? Ahora bien, este momento de inercia con respecto a X, 468. Momento de inercia con respecto a Y, 431. Producto de inercia, ¿ven? 39. Vamos a tener un 39 positivo y un 39 negativo. Siempre se coloca doble. El centro del círculo de Moore, ¿cómo se calcula? Bueno, fíjense, sumamos momento de inercia en X, le sumamos momento de inercia en Y lo dividimos entre 2. Acá se puede ver la fórmula, mira. X más y eso dividido entre 2. Ahí está. Y calculamos el centro. En el centro también se le conoce como momento de inercia promedio. Acá en la fórmula, aquí en el diagrama general se puede ver. ¿Lo ven? Momento de inercia promedio. Momento de inercia mínimo y momento de inercia máximo. ¿Lo ven? Ok. Y este que está acá es el momento de inercia con respecto a X. Allí lo tenemos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, fíjense que acá el producto de inercia me está dando negativo. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a ubicar Ix con menos 39. Acá está. Y Y, entonces, debería ser con más 39. Lo que significa que él va por acá arriba. Esta línea que está acá va desde acá hasta acá. Ok. Este ángulo, entonces, que voy a obtener va a ser un ángulo que va a estar hacia abajo. Bien. Este es el centro. Y este ángulo entonces va a estar hacia abajo. Ok. Ahí tenemos el centro. Ok, entonces vamos a calcular el resto de las cosas que nos hacen falta, que son, a ver, el radio del círculo de Moore, que es esta distancia desde el centro hasta acá. Fíjense que es una distancia inclinada. Okay, acá tenemos Ix, acá tenemos el producto de inercia, que es la parte vertical, y la distancia desde acá hasta acá es la parte horizontal. ¿Ven? Desde acá hasta acá. Como puede verse en este diagrama, se forma un triángulo, solamente que acá el triángulo lo tenemos hacia abajo. Okay. Bueno, ¿cómo calcula entonces el radio? Utilizando el teorema de Pitágoras. El radio va a ser igual a la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Ahora, ¿quién va a ser la base? Bueno, si toda esta distancia desde acá hasta acá es Ix y desde acá hasta acá es el centro, entonces básicamente lo que tengo que hacer es restar Ix menos el centro. En otras palabras, fíjense, si este es el momento de inercia con respecto a X y este es el momento de inercia promedio o centro, entonces lo que tengo que hacer es restarlo y elevado al cuadrado y tendría la base. Y la altura pues sería el producto de inercia elevado al cuadrado. Tenemos entonces acá, fíjense, para calcular el radio, momento de inercia con respecto a X menos el centro y eso elevado al cuadrado, y producto de inercia elevado al cuadrado, le sacamos la raíz, bien, y obtenemos entonces un valor de 43. Ahora el momento de inercia máximo. Si tenemos el centro y tenemos el radio, recuerden que este radio es este mismo radio. Entonces el momento de inercia máximo va a ser el centro más el radio. Y el mínimo va a ser el centro menos el radio. Entonces eso es lo que hago. El máximo va a ser el centro más el radio y el mínimo va a ser el centro menos el radio. El diámetro, bueno, el diámetro sería 2 veces el radio. Acá lo tenemos. Y el ángulo va a ser, ¿quién va a ser? El producto de inercia, es decir, ¿cómo calculamos nosotros el ángulo que está dentro de un triángulo? Bueno, tangente a la menos 1 o la inversa de la tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto pues sería el producto de inercia y el cateto adyacente sería la diferencia entre el momento de inercia X menos el centro, porque es esta zona que está acá nada más. Entonces es lo que yo hago. Acá lo tengo.
tangente a la menos 1, ¿de quién? Del producto de inercia menos la diferencia entre momento de inercia X menos el centro. Allí lo tenemos, todos los valores que hemos tomado. Tendríamos entonces producto de inercia en la parte superior. Acá está la casilla de 44, lo coloco positivo para no caer en situaciones con el signo, pero si está hacia abajo ya sabemos que este resultado debe ser negativo. Es decir, le colocamos un negativo acá para que el valor me dé menos 64.8. Entonces aquí lo colocamos 64.8 y negativo porque está hacia abajo. Ok, ahí está. Bien, tenemos el ángulo entonces, tenemos el doble del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Realmente en la realidad vale menos 32, en la realidad. Pero acá en el círculo de Mohr siempre es el doble. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad cuando en el sistema cartesiano X y Y rota 30 grados, que es lo que piden acá rotar, en el círculo de Mohr rota el doble. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense que acá, como quien dice, el eje X y el eje Y forman 180 grados, pero en el sistema real de nosotros, en el sistema cartesiano, el eje X y el eje Y son perpendiculares, forman 90 grados. Y si aquí forman 180, significa que acá están el doble. Cuando allá son 90, aquí son 180. Significa que si yo quiero rotar en el sistema real 30 grados, acá tengo que rotar 60. Entonces, bueno, acá vamos. Si a este menos 64 le resto 60, me va a dar menos 124. Ah, ok. Bueno. Significa entonces que mi sistema está acá, menos 64 hacia abajo, y si yo roto 60 más, me va a dar menos 124. Ok, entonces va a quedar rotado más o menos como así. Bien, y acá entonces coloco la rotación de los ejes. Bien, allí lo tenemos. Ahora, momento de inercia nuevo. Bueno, si nosotros trabajamos con un triángulo, ok, básicamente lo que tenemos que hacer es centro más R por el coseno. ¿Por qué R por el coseno? Bueno, recordemos los triángulos rectángulos, ¿no? Vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Para cualquier triángulo rectángulo, si yo tengo mi ángulo acá y este es el radio, ok, tengo el radio y tengo el ángulo, X va a ser por el coseno y Y va a ser por el seno. Ok, recuerden que en este caso Y viene a ser el producto de inercia y X viene a ser esta diferencia que está acá. Si yo lo tomo el centro más la base, voy a tener el momento en X, y si es menos la base, voy a tener el de Y, para este caso, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos los X nuevos. Los X nuevos, dada la rotación, entonces sería acá básicamente el centro más el radio por el coseno de el ángulo rotado. En este caso el ángulo rotado sería 2θ menos 60, o sea 120. Y acá sería el círculo menos el radio. ¿Ok? Y el producto de inercia va a ser por el seno, debido a la trigonometría. Esa es la manera de hacerlo, la forma en la que lo hacemos. Vamos entonces a pasar al segundo problema, para que vean que más o menos es la misma dinámica. ¿Ok? Tenemos acá un rectángulo grande, lo colocamos con línea punteada. Vamos a tener entonces, por acá nos queda un pequeño triángulo vacío, otro triángulo vacío, un pequeño rectángulo vacío y un semicírculo rayado. Entonces, ¿quiénes van a ser negativos? Van a ser negativos estos dos triángulos y el rectángulo pequeño. Acá le coloco rectángulo grande, rectángulo pequeño, triángulo superior, triángulo inferior, que sería este, y semicírculo. Fíjense que los negativos son los dos triángulos y el rectángulo pequeño. Acá le coloco su área negativa. Le calculo, por supuesto, sus distancias X, sus distancias Y, como ya lo vimos. Por ejemplo, vamos a tomar a uno, el triángulo superior, por ejemplo. Triángulo superior. Acá lo tenemos. ¿Cuál va a ser su distancia en X? Bueno, si su base es 2, entonces la distancia en X va a ser esta. La tercera parte de 2.
y 2 entre 3 es 0.6. Ahí lo tenemos, 0.6666. Vamos a ver otro ejemplo, el rectángulo pequeño. La distancia en X va a ser 4. Fíjense, acá hay 2, sería más 1. 4 más 1, 5. Rectángulo pequeño debe ser 5 en X. Vamos a ver las distancias en Y. A ver, para el triángulo superior, por ejemplo, fíjense, yo quiero llegar hasta acá. Desde acá, de mi eje morado de referencia, hasta acá. Serían entonces 8 más 3 serían 11. Pero debo restarle este pequeño parte. Esto recuerden que es la tercera parte de la altura. Así que 3 entre 3 sería 1. Le restaría 1 y me quedaría entonces 10. Acá lo tenemos, 10. Y vamos a ver otro. Por ejemplo, el triángulo inferior. Triángulo inferior, vamos a ver acá. Dice que la altura en Y es 4. ¿Por qué? Si sumo 3, ¿ok? Y luego tengo que sumar acá, ¿qué sumaría? La tercera parte de 3. Tercera parte de 3 es 1. 3 más 1 serían entonces 4. Y el procedimiento para hacer todas las demás operaciones es la misma que en el problema anterior. ¿Ok? Si coloco entonces acá mi eje centroidal que me da, miren, 3,54 con 6,19. Más o menos ubico. Mucho cuidado con los productos de inercia. Les recuerdo que, por ejemplo, cuando voy a medir distancias, debo ver si son positivas o negativas. Por lo menos, miren, estas dos, el rectángulo grande y el triángulo, deben ser distancias X negativas. Vamos a ver. Rectángulo grande y triángulo superior. ¿Bien? Distancias negativas. ¿Ok? Las demás son positivas porque están hacia la derecha. ¿Ok? Para Y, vamos a ver quiénes van a ser positivas. Triángulo superior y semicírculo. Y el rectángulo grande, triángulo inferior y rectángulo inferior deben ser valores negativos para Y. Vamos a ver. Rectángulo grande, negativo. Rectángulo pequeño, negativo. Y triángulo inferior, negativo. Ahí está. Son distancias negativas porque están medidas hacia abajo del eje. Ok, mucho cuidado con eso. El resto pues simplemente es la aplicación de la fórmula. Para el círculo de Moore ya vamos a tener entonces momento de inercia en X, momento de inercia en Y, producto de inercia. Mucho cuidado acá con los triángulos. Recuerden que hay que colocarle el negativo al inicio. Ok. Por lo general los momentos de inercia, en general, los momentos de inercia de los triángulos, los productos de inercia de los triángulos, perdón, los productos de inercia de los triángulos son negativos por el negativo que tiene allí la fórmula. Ok. Porque es muy importante eso. Y cómo se calcula el círculo, ya sabemos, utilizamos los dos valores de acá, le sacamos el promedio. Para el radio, hacemos la diferencia de x con el centro, lo elevamos al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras, acá está la raíz. El máximo es el centro más el radio, el mínimo es el centro menos el radio. El diámetro es 2 veces el radio. El doble del ángulo es la tangente a la menos 1 del producto de inercia sobre la diferencia. ¿Ok? Acá nos da en este caso 48. De allí si le restamos 60, nos va a quedar menos 11. Es decir, al restar va a quedar hacia acá, hacia debajo. Y calculamos los nuevos momentos de inercia. En general, para resolver estos problemas lo que se necesita es ubicar las figuras, calcular el centroide, luego los momentos de inercia, y luego el producto de inercia y luego los datos para el círculo de Moore. Acá entonces tenemos las fórmulas, ¿ok?, que se utilizan, las generalidades del círculo de Moore, ¿verdad? Y bueno, eso sería el procedimiento. Por acá tenemos diferentes figuras con las que trabajamos. Fíjense que esta la dividimos en 3 rectángulos y 4 triángulos. Acá están especificadas las figuras, las distancias, ¿ok? Círculo de Moore allí. Por acá tenemos otra figura. Un círculo, rectángulo grande, 2 rectángulos pequeños y 2 triángulos. Tomando en consideración cuál es vacía, cuál hay que restarla, cuáles son las áreas negativas. ¿Ok? Por acá tenemos uno más. En este caso todas son positivas. Semicírculo, rectángulo y 2 triángulos. Y así con cada una de las figuras que están acá. Ok.